Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Es un proverbio chino. Que dentro de ese proverbio chino nos habla acerca de cómo es necesario ser agradecidos. Y en todo momento tenemos que dar gracias. A veces pensamos que todo se nos debe dar y que todo por derecho nos pertenece y no tenemos que dar gracias por nada. Sin embargo, el ser humano tiene que tener la virtud del agradecimiento. Agradecer en todo momento. Y hoy, en el último día de este mes de agosto dedicado al don sacerdotal, a reflexionar por los sacerdotes y el don sacerdotal, es necesario ser agradecido también. Y agradecer principalmente a todos los sacerdotes que han estado con nosotros a lo largo de nuestra vida. Recuerdo que una vez en una plática con una persona me decía: gracias, Padre, gracias porque platicando con usted entendí lo que tengo que realizar. Gracias, Padre, porque estaba a punto de dejar el matrimonio y en una de las homilías entendí lo que tenía que hacer. Gracias, Padre, porque quería suicidarme. Y cuando iba pasando a la misa y entré al templo, escuché uno en la homilía, el amor de Dios y cómo Dios nos ama. Y entonces esas palabras me dieron valentía para no hacerlo. Gracias, Padre, porque estuve a punto de dejar el matrimonio. Gracias porque estuve a punto de abortar y su plática me ayudó. Y ser agradecido también con Dios en todo momento, porque Dios nos ha concedido a nuestros sacerdotes para que vayan caminando con nosotros en el camino de la santificación. Y es que no resulta fácil ser sacerdote por las críticas de algunos familiares que no comprenden por qué un joven deja la carrera o el trabajo para ir al seminario, por la sonrisa compasiva de amigos que ven cómo queda arruinado un futuro que parecía prometedor, por la mirada de gente anónima que espera el día en que la iglesia deje de existir sobre la tierra. Pero hay y habrá sacerdotes, porque hay y habrá hombres dispuestos a responder a un amor más grande. Cada una de sus historias explican desde la llamada de Dios que vino al mundo para curar heridas, para limpiar pecados, para encender esperanzas, para enseñar senderos de cariño verdadero. Miles y miles de sacerdotes han seguido y siguen las huellas del Maestro con su mirada y su palabra, con su silencio y su sonrisa, con sus manos temblorosas al tomar el pan y decir palabras divinas, con sus pies cansados tras recorrer caminos polvorientos o ciudades llenas de bombillas y vacías de ilusiones verdaderas. Gracias a tantos sacerdotes, hoy novios que maduran en su amor fresco y tierno, hay esposos que crecen en el camino de la vida, hay ancianos que miran al cielo mientras se apoyan en un nieto inquieto, hay niños que sonríen porque empiezan a conocer la historia de Jesús el Nazareno. Gracias al sacerdote, miles de hombres y mujeres han escuchado la palabra y han recibido el cuerpo del Hijo amado. El amor se hizo pan tierno, la esperanza surgió con nuevas fuerzas, la fe quedó nuevamente iluminada, la justicia se hizo presente en un mundo hambriento y dolorido. Gracias a un sacerdote fui acogido en la iglesia con las aguas del bautismo. Gracias a muchos sacerdotes recibí el perdón en confesiones sencillas e infantiles, o más profundas mientras que crecía en estatura y problemas. Gracias a muchos sacerdotes encontré palabras de consuelo, luz para las dudas, reflexión para tomar opciones decisivas, invitaciones a dejar egoísmos y a compartir mis bienes y mi tiempo con tantos hermanos deseosos de encontrarse con Jesús el Nazareno. Muchos sacerdotes en los casi 2000 años de nuestra iglesia ya están con Dios. Fueron misioneros como Francisco Javier, fueron amigos de esclavos como Pedro Claver, fueron confesores apasionados como el cura de Ars o el Padre Pío, fueron consejeros de almas como Francisco de Sales, fueron soldados del Evangelio y defensores del Papa como Ignacio de Loyola, fueron callados testigos de Dios en el desierto como Charles de Foucauld. A los sacerdotes de ayer y los de hoy, a los que yacen enfermos y a los entusiastas por su juventud perenne, a los que trabajan entre libros y a los que no paran de ir de casa en casa, a tantos sacerdotes enamorados de Cristo, testigos de amor y compañeros de esperanzas de corazón, gracias, gracias.
Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, Gabriel, Rafael, ni príncipe alguno que aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, y fue convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo, y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres, puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados y lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que él desata en el mismo instante lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir cuando están faltando las vocaciones sacerdotales y que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra, como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla, y las gentes aullarán de hambre y de angustia y pedirán ese pan y no habrá quien se los dé, y pedirán la absolución de sus culpas y no habrá quien las absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinita mayor que un rey, y que no es ni un símbolo ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de formar las vocaciones sacerdotales y de pedir también por todos los sacerdotes. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que se reflejaba en las leyes. Uno comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir o desalentar una vocación. Uno comprende que provocar una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo. Uno comprende que si un padre o una madre obstruyen la vocación sacerdotal de un hijo, es como si renunciaran a un título de nobleza incomparable. Uno comprende que más que una iglesia, más que una escuela y más que un hospital es un seminario o un noviciado. Uno comprende que dar para construir o mantener un seminario o un noviciado es multiplicar los nacimientos del Redentor. Uno comprende que dar para costear los estudios de un joven seminarista o de un novicio es allanar el camino por donde ha de llegar al altar un hombre que durante media hora cada día será mucho más que todas las dignidades de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo. Cuando nosotros entendamos la dignidad del sacerdocio, entonces agradeceremos a Dios de que no nos ha dejado, pero también agradeceremos a todos los sacerdotes que a lo largo de nuestra vida nos han acompañado. Te invito a que en este último día de agosto hagas una memoria y escribe todos aquellos sacerdotes que a lo largo de la vida te han apoyado. Aquel sacerdote que desde que casó a tu mamá y a tu papá te bautizó también, o tal vez fue otro. Y da gracias a aquel sacerdote que casó a tu papá y a tu mamá, y por ello tú naciste en el seno de una familia católica santa, en el sacramento. Agradece a aquel sacerdote que casó a tus abuelos. Agradece a aquel sacerdote que te bautizó. Agradece a aquel sacerdote o aquel obispo que te dio la confirmación. Aquel sacerdote que te sonrió. Aquel sacerdote que te dio una palabra. Agradece a aquel sacerdote o aquellos sacerdotes que te han confesado durante muchísimos tiempos o los años de vida que tienes. Agradece a aquel sacerdote que por una homilía cambiaste. Agradece a aquel sacerdote que te enseñó el camino de la salvación. Aquel sacerdote que te invitó a casarte. Hay muchísimos sacerdotes. El don de ser agradecido
es una virtud, o el agradecimiento más bien es una virtud. Y cuando agradeces, Dios te bendice mucho más. Pidamos el día de hoy por el Padre Rubén Vázquez Morales, por el Padre Sacramento Arias Montoya, por el Padre Salvador Rincón Frías, por el Padre Saúl Ramírez Mendoza, por el Padre Saúl Ragoitia Vega, por el Padre Sergio Corona Magaña, por el Padre Sergio Martínez Duarte, por el Padre Silverio Soto Rojas, por el Padre Silvestre García Suárez, por el Padre Tomás Ramírez Félix, difunto, por el Padre Tomás Manuel Valdés Sotelo, por el Padre Víctor Valderas Jiménez, por el Padre Víctor Cuín Herrera, fallecido, por el Padre Víctor Ferromoya, fallecido, por el Padre Víctor Hugo Ambrís Hernández, por el Padre Víctor Manuel Avendaño Jiménez, por el Padre Víctor Manuel Valdés Guevara, por el Padre Zenaido Ramos Olvera. Ofrece una oración en agradecimiento por el don sacerdotal.